Y ahora les dejamos con una noticia exótica. Como cada abril, los tailandeses celebraron el Songkran, el nuevo año, siendo en esta ocasión el 2565. Los ciudadanos de Bangkok tomaron las calles con sus pistolas de agua en una fiesta muy especial, en la que todos participaron con alegría, contando en esta ocasión con la presencia de líderes de talla internacional. ¡Mirad! ¡Compré una sulfatadora para sulfatar chinos! Celebran en Los Ángeles la primera carrera de espermatozoides del mundo. La ciencia demuestra que las hormigas son más inteligentes que los seres humanos. Un cardenal cree que lo que hay en el minibar del hotel es gratis y casi tiene una pájara cuando le llega la cuenta. Desde Bangkok, Tailandia, Vientiane, Laos y Radio Caracol en Táchira, estos son los Minutos del Odio, con Fabián Cebarrio, Fyodor Bompard Kapuczynski y quien les habla, Walter Donovan Yupanqui, con el auspicio del Arzobispado de Mondoñedo, la Fundación Reptiliana de Soros y Bill Gates. Dile a los chinos que por el momento cancelo el pedido de radios a pilas, que parece que la cosa se ha normalizado y la red va aguantando a pesar de los socialistas. Que si me lo pueden cambiar por algo relativo a otras plagas bíblicas, como, no sé, algo para las langostas. O los muertos vivir... hola, sí, perdón. Buenas noches y bienvenidos a los Minutos del Odio, el informativo semanal de Fake News para machirulos heteropatriarcas opresores. Ustedes son muy jóvenes y tal vez no lo recuerden, pero a principios de esta semana se producía un apagón generalizado en el reino de Borbonia que dejó sin luz a toda la población. ¡Ay, estás mintiendo! En Canarias no, ¡Calla, puta! Que dejó sin luz a toda la población durante un día entero. ¡Ay, no fue un día entero! Fueron menos horas. Cancelo mi suscripción, mentiroso. Pues tanta paz lleves como descanso dejas. Para informarles de todo, conectamos con el gran Wyoming de AliExpress, que como está en un país civilizado, Tailandia, tiene luz, al contrario que ustedes. ¡Feliz Día de la Madre! Y no olviden llamar a la suya. Pues sí, hay luz, como sucede en los países normales. ¡Qué cosa! Claro que aquí no gobiernan los socialistas, así que no tienen que luchar contra el franquismo. Miren que les había advertido que plancharan de madrugada. ¿Y no me hacen caso? Bueno... Al lío. El pasado lunes, a eso del mediodía, el país entero y parte del extranjero se quedaban sin luz. Los borbonitas necesitaron unas 2 horas para reponerse del susto y convertirse todos de inmediato en expertos en grandes infraestructuras de generación eléctrica, en renovables, en ciclos combinados, en energía nuclear. Lo cierto es que a día de hoy todavía no existe una explicación oficial para el apagón masivo que provocó una reacción muy española y mucho española entre la jarana y la conspiranoia. Verbenas espontáneas en las calles, jornadas laborables en la playa y toneladas de helado gratis. Y no existe explicación oficial, a mi entender, porque está siendo fabricada en estos momentos en las cloacas del Estado. Todo parece indicar que el apagón fue debido a un rediseño ideológico, ecosostenible, resiliente, frutariano y paritario de la red eléctrica del país para depender menos de los combustibles fósiles y las centrales nucleares y más de las energías renovables. Y ese rediseño sería responsabilidad directa del gobierno más descarbonizado de la historia. Obviamente, no todo fue jarana. Centenares, por no decir miles de ciudadanos atrapados en ascensores, pérdidas millonarias para los autónomos, trenes y metros evacuados, estaciones de tren habilitadas para pasar la noche e incluso muertes de personas vulnerables que necesitaban un respirador. Antonio I, el electricista, tardó bastante en salir a dar una explicación, más de 6 horas, y su primera sugerencia a los ciudadanos fue que no se fiaran de los bulos de la ultraderecha francopantana y solo hicieran caso de las fuentes oficiales. Sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Y la verdad es que todo esto estaría muy bien, porque lo cierto es que, desde que se supo la magnitud del apagón, no cesaron las explicaciones peregrinas. Las cuenta desde Radio Caracol en Táchira, Walter Donovan Yupanqui. ¡Ah, qué emoción! A mí me toca la parte más importante de la noticia. Como era de esperar, no ha faltado quien se ha apuntado a la teoría del ataque de falsa bandera, asegurando que se trata de un ataque de la genocida Unión Europea. Quien lo tenía más claro que nadie era la cantante e ideóloga María Isabel, quien había vaticinado la llegada del anticristo en forma del apagón absoluto, pero nadie le había prestado atención. También ha habido quien ha asegurado que la desaparición instantánea de 15 gigafush de la red eléctrica respondía a unos platillos volantes repostando para seguir su ruta intergaláctica. O bien, como se encargó de difundir,
El nunca suficientemente valorado Albicio Las Ardillas en su Telegram habían tumbado el sistema desde la lejana Rusia. Otros lo vincularon al gran reinicio, alegando que se trató de un primer ensayo para esclavizar a la humanidad por parte de las élites globalistas que nos quieren regresar a la prehistoria. También hubo quien explicó que las empresas eléctricas provocaron el apagón como chantaje para demostrar la dependencia del sistema eléctrico de la energía nuclear. Finalmente, no faltó quien aseguró que se trató de una maniobra de los chinos para librarse del stock de radios a pilas que llevan años acumulando polvo en sus estanterías. ¡No hagáis caso de los bulos del pantano! ¡Votantes tontacos! ¡Que se os engaña como a bobos! Hacedme caso a mí, Antonio I, el honesto, que yo no os miento nunca. Sin embargo, presidente, no sé yo si los sufridos borbonitas deben hacer caso a las fuentes oficiales precisamente. Usted mismo, presidente, desmentía tajantemente hace bien poco que pudiera ocurrir un apagón masivo en el país como el que ha ocurrido. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias. ¿Le parece al presidente del gobierno una fuente fiable la cadena SER, que él mismo visita día sí y día también para recibir presidenciales masajes? El miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución. Absolutamente nada apunta en esa dirección. ¿Le parece al presidente una fuente fiable la misma red eléctrica que hace bien poco aseguraba que un apagón generalizado era imposible en Borbonia? ¿O son fiables los socios de gobierno con su lengua afilada? Un fantasma recorre estos días nuestros grupos de WhatsApp. El gran apagón. Así que, señorías, es mentira, es literalmente mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de capacidad energética y es mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de diversificación energética. ¿Es una fuente fiable la mismísima presidente de Red Eléctrica, Beatriz Corredor? El riesgo es real. En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. Pero es que en su misma comparecencia, Antonio, usted, que debería ser la fuente más fiable de todas, mintió. Y además lo hizo con bastante descaro, para empezar señalando como el origen del apagón una fuerte oscilación a nivel europeo. A nivel europeo no, cabrón. Dejasteis a Portugal sin luz y casi lo conseguís con Francia. Y menos mal que los gabachos tiraron del enchufe a tiempo. Eso es todo lo nivel europeo que pudo llegar a ser la cosa. Bueno, pues con la solemnidad de Trillo anunciando la toma de Perejil al alba y con viento de levante, Antonio explicó que se habían perdido de la nada 15 gigafunjas. A las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Sin embargo, hubo otra parte de su comparecencia mucho más sutil, que nos da una idea de por dónde van a ir los tiros del relato que tejerá el gobierno la próxima semana. Escuchen. Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. El operador privado Red Eléctrica. El operador privado Red Eléctrica. En defensa de Sánchez, muchos argumentarán que Red Eléctrica Española no es completamente pública ni privada, es una entidad mixta. El Estado español posee el 20% a través del SEPI, mientras que el 80% restante está en manos de inversores privados y se cotiza en la Bolsa de Madrid, lo que la convierte en, sí, mayoritariamente privada. Sin embargo, quiero recordarles que el Estado es el mayor accionista y quien nombra más consejeros. El transporte de energía es el sector más regulado que hay. Ni siquiera hay competidores. La presidente de Red Eléctrica, a quien el gobierno le ha faltado el pelito de una gamba por el culo para darle una medalla, es una exministra del PSOE.
diputada del PSOE, concejal de Madrid por el PSOE junto a Pedro Sánchez y presidente de la Fundación Pablo Iglesias. Gana 500.000 euros al año y no tenía experiencia en el sector en el momento de ocupar ese cargo. El anterior fue otro cargo de confianza de Antonio. Y como colofón, el Gabinete de Gestión de Crisis del Gobierno se monta, en los primeros momentos, en Red Eléctrica, en las oficinas de Red Eléctrica, como si vivieran ustedes en una realidad paralela chavista en la que el Gobierno puede abrirse un despacho y una sala de juntas en una empresa privada si le canta el orto. Presidente, ¿en qué empresa privada se dan estas circunstancias? Esta insistencia en lo privado nos hace pensar que Antonio hará en la próxima semana lo que sabe hacer también y que no en vano lleva haciendo 7 largos años: echar la culpa a los demás. De hecho, ante él se presentan 3 posibles causantes que serían capaces de exonerarlo a él de toda responsabilidad: un hacker quaker putiniano, una empresa privada codiciosa o bien que alguien secundario de Red Eléctrica hubiera metido la pata. Sin embargo, de estas 3 explicaciones, posiblemente la que terminará cuajando es la de una oscilación europea y la mala gestión de los malvados operadores privados, que, como buenos empresarios, son franquistas. Esquivará su parte de responsabilidad. Durante años ha antepuesto ideología a eficiencia energética. Estos problemas ya habían sido anunciados por expertos durante más de 5 años y la propia Red Eléctrica se había hecho eco de ellos recientemente. Sin embargo, en la situación como esta, la ideología está en el epicentro de todo. Por lo que no es de extrañar que Antonio, a pesar de no tener ni puta idea de por qué se produjo el apagón, sí tenía claro que no era por un problema de base de diseño del mix energético que alimenta al país, que sí le concierne a él. La segunda oleada de desinformación vino una vez superado el shock inicial. Cuando las folclóricas eran pilladas por sorpresa en una entrevista, siempre se giraban hacia el respetable y decían: ¡un aplauso para este público maravilloso! Y ala, a correr. Adular a la ciudadanía. Quitarle hierro, decir que no fue para tanto y ponerse una medalla por lo rápido que se ha solucionado la cosa. Así, los medios de izquierda han tardado muy pocas horas en tapizar sus tabloides con aplausos dedicados al gobierno por su gestión tan eficaz a la hora de restablecer el servicio. ¿Por qué? El servicio depende del gobierno cuando se restablece, pero cuando falla es por las malvadas eléctricas. Estos mismos tabloides se han esmerado en repetirles a ustedes que el apagón es en realidad un síntoma de lo bien que funciona el sistema, que se tienen que dar con un canto en los dientes por lo rápido que se ha restablecido todo. Y si este argumento les parece estúpido, quiero que sepan que es el que da el propio gobierno. Bipolar alegría. La respuesta del sistema fue una respuesta rápida y segura que permitió no solo proteger al propio sistema, sino conseguir también una recuperación de manera gradual del servicio en horas. Por tanto, queremos poner de relieve la fortaleza del sistema y, sobre todo, también su capacidad de reacción. O sea, se va todo a la mierda y esto constituye una prueba irrefutable de lo bien que funcionan las cosas. Pero no se preocupen, hay más incongruencias. Por ejemplo, esa rotunda afirmación de que esto no va a volver a ocurrir a pesar de no conocer las causas. Tampoco ha faltado algún palmero del régimen, como el follonero, haciendo mención a Mazón y casi echándole la culpa. O sacando hierro al asunto y recordando que donde hay electricidad, chico, pues hay apagones. Es lo que hay. En Televisión Española se ha llegado a decir que estas 9 horas sin luz es algo bueno, que debería practicar todo el mundo por una mera cuestión de sanidad mental. Un argumento propio de cualquier socialista que intenta convencerlos a ustedes de que la miseria en realidad es una cosa muy buena. Todo esto se adereza con alguna historia de superación, alguna de un bazar chino que hizo el agosto vendiendo transistores a la luz de las velas, pillines ellos, y aquí paz y allá gloria. ¿Apagón? ¿Qué apagón? ¿Si fue una fiesta vecinal? Quiero recordarles, porque la memoria es muy frágil, que hace bien poco los AVE llegaban a su hora. Los apagones masivos no sucedían y si había alguna caída eléctrica, duraba un ratito y se explicaba la razón. Podías ir a la administración sin la puta cita previa para dentro de 6 meses. Se hacían manifestaciones masivas porque había que sacrificar a un puto perro de una contagiada de ébola o porque se le había hundido al gobierno un petrolero y parecía que había ido personalmente el presidente a hundirlo con un taladro. Lo único que ha mejorado en todos estos años es la recaudación de impuestos. ¡Qué nostalgia de vida, eh! Pues bien, descartado el ciberataque por el momento, las explicaciones que ha dado el gobierno se han quedado tan cortas como las que han dado desde el Popó por las inundaciones en Valencia. En este sentido, por una vez, me parece que don Santiago Icierra España se ha quedado corto. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo
empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones, porque eso eran bulos de la ultraderecha. ¿Quién va a responder por los daños ocasionados? Ya sabemos, lo hemos visto en La Palma y lo hemos visto en Valencia, que Sánchez no lo hará. Pero no, aquí no pasa nada, nunca pasa nada. La culpa siempre es de otro, del cha-cha-cha. Pues miren, no. La culpa es de ustedes. La culpa es de ustedes desde el momento en que la ciudadanía toma las calles para bailar la conga o tostarse en la playa en lugar de para irrumpir en el Parlamento para exigir responsabilidades. En consecuencia, ustedes tienen un gobierno que los toma por idiotas, que nació preñado de corruptos, lleno de incompetentes, que lo único en que piensan es en sobrevivir un día más. Gente al frente de cosas que no tienen ni puta idea de cómo funcionan. Un presidente con media familia investigada. Un parlamento diciendo que sí como perritos de salpicadero. La gobernabilidad secuestrada por 4 mamones que no representan más del 10% de la población. Y un país al borde del coma. ¡Un aplauso para este público maravilloso! ¡Que coman brioche! Como mucho, esperen un comité de expertos tan sólido como el de la peste amarilla. Que diga lo que al gobierno le apetezca como el de la peste amarilla. La única esperanza que tienen ustedes de que alguna vez llegue a haber algo parecido remotamente a una explicación es que salga adelante la investigación que ha exigido Portugal. Siempre le salvará Portugal, con sus mujeres con bigote y sus toallas a buen precio. Y bueno, la cuarta oleada, la de los aprovechados. Arremando el cucharón para hacerse con una ración del pastel. Podemos y demás mugrería exigiendo a voz en grito la nacionalización de la electricidad. ¡Expropiese! Es algo súper urgente, a pesar de que se da la contradicción de que es un fenómeno que no ocurre nunca, según los rojos. Estos son los mismos que ahora han exigido un Twitter del Estado, un supermercado del Estado, un banco del Estado. Estoy seguro de que las cosas van a ir de putísima madre si se nacionalizan las eléctricas. También les digo una cosa, poco les pasa a ustedes, ¿eh? Con estos bárbaros, poco les pasa. Y los nacionalistas, 3/4 de lo mismo, haciendo fila, exigiendo una eléctrica para Cataluña, claro. Normal. El apagón que nunca ocurrió y del que salimos más fuertes ha supuesto una magnífica maniobra de distracción para lograr que la gente deje de comentar asuntos incómodos de tribunales. Para empezar, está el caso de mi hermano de otra madre, Ábalos. Las noticias de esta semana han resultado algo difusas. Para empezar, habría gastado 120.000 euros en viajes con su querida sobrina de confianza, la dulce Jessica. Para quienes la conocemos y conocemos a Ábalos, poco nos parece. La UCO también ha encontrado que Ábalos y su cohorte se habrían gastado más de $500.000 euros en viajes y dietas, pero, según asegura el ministerio implicado, no han tenido en cuenta que esos gastos son el total acumulado y que no fueron donados a Ábalos, sino empleados en pagar directamente los productos y servicios contratados para esos viajes oficiales. Por otro lado, el hermanísimo, la jueza de Badajoz que llevaba el caso de David Sánchez Pérez Castejón, también conocido como el Chirimoyo, ha decidido procesarlo. Según parece, el hombre habría sacado partido de un puesto en la Diputación de Badajoz que casualmente se creó en julio de 2017 y que tiene toda la pinta de haber sido hecho a su medida. Con este auto se abre la puerta para que acabe sentado en el banquillo, así que lo del apagón le ha venido de puta madre a Antonio, la verdad. Asimismo, el apagón ha servido para deslizar la noticia de la contratación en Telefónica, de quien depende Telefónica, del hijo de Cándido Conde Pompino. Su fichaje se ha cerrado 3 meses después de que Antonio comprara Telefónica con tu dinero, el mío no, que yo soy de Laos, y maniobrara para colocar a una fin del PSOE al frente de la empresa. Como también ha venido genial para disimular la noticia de que el paro ha registrado el peor dato desde el año 2013, fruto sin duda de que la economía española va como un cohete y sigue siendo la locomotora de la Unión Europea. Es de suponer que los sindicatos aprovecharían el Día del Trabajador para exigir al gobierno que se ponga las pilas, ¿no? Por cu. Quiero preguntar a esos que llevan la bandera española en la mano, en la pulserita cada día, ¿dónde están para plantar cara a Trump? La encuesta de población activa refleja una reducción de casi 100.000 puestos de trabajo en el inicio de 2025 y también un nuevo mínimo de trabajo temporal que cae al 15%, por lo que yo creo que Ayuso debería dimitir de inmediato y Franco debería ser trasladado a una planta de compostaje con urgencia. Paro, vivienda, salarios, inflación, luz. La realidad está empezando a sonarme un poquito fascista. En otro orden de cosas, el gobierno ha dado un paso más para la fiscalización de la vida privada de sus súbditos y en esta ocasión han decidido poner fin a la gestación subrogada. Como partido liberticida que es, Podemos, en boca de la viudiña, se ha congratulado por este hito en la libertad reproductiva de la mujer, que debe chillar "mi cuerpo, mis reglas", solo cuando ella diga.
Por mi parte, se puede meter la legislación por el culo por múltiples motivos. El primero porque defiendo y defenderé siempre que cada individuo adulto es dueño de su cuerpo y puede hacer con él un pandero siempre que no coarte la libertad del vecino. Prohibir la gestación subrogada supone una intromisión autoritaria en la autonomía individual. Es como prohibir el sexo consentido o la prostitución, de la que yo estoy profundamente a favor. La gestación subrogada no es más que un contrato voluntario entre adultos. Impedir este contrato es una forma de paternalismo jurídico incompatible con la libertad. Si tú puedes vender tu tiempo, tu fuerza laboral o incluso tus ideas, ¿por qué cojones no puedes alquilar tu útero? ¿Qué hay en el útero de distinto a lo que haya en tu cerebro? En ningún caso podemos permitir que el Estado imponga una moral concreta, sea esta religiosa, igualitarista, tradicional o lo que coño sea, sobre decisiones privadas. Oponerse a la gestación subrogada por razones presuntamente éticas es imponer una ética única a millones de individuos soberanos. La ética es privada, el contrato es libre, la interferencia es tiránica. Ay, tú lo que quieres es que a las pobres mujeres se las esclavice. Eres un tirano machirulo. Cancelo mi suscripción. Cancele lo que le cante el orto, pero ese argumento es como acusar a los médicos de querer que enferme la gente o a las funerarias de estar a favor de la muerte. O acusar a alguien que esté a favor de que se firmen contratos laborales de defender la esclavitud. Estar a favor de que se realice una actividad comercial es precisamente estar en contra de que esa actividad se realice de forma forzada. Una mujer que elige gestar por dinero no está siendo explotada, está ejerciendo su derecho a comerciar con su capacidad biológica. Negarle esa opción es infantilizarla o asumir que es tan imbécil que no sabe decidir por sí misma. Si una mujer puede elegir limpiar retretes por necesidad, también puede elegir gestar. Lo contrario es hipocresía clasista. Y en Madrid el 2 de mayo se ha celebrado tal y como era de esperar, montando una performance entre el gobierno central y el de la comunidad. La novia cadáver decidió impedir por la fuerza la presencia de los representantes de Moncloa porque patatas. Y Antonio, en justa correspondencia, decidió impedir la presencia del ejército en las celebraciones también. ¡Hala! Política de altos vuelos, chincharrabiña. Pero como la novia cadáver es el mayor animal político que ha parido Borgoña en los últimos 30 años, hizo de la necesidad virtud, se sacó de la chistera un homenaje al ejército que le quedó del copón y además lo hizo enfundada en un vestido con los colores de la bandera española que solo a ella le quedan bien en el mundo entero. No quisiera irme sin comentar muy brevemente el funeral del Papa, porque lo cierto es que nos ha dejado un par de estampas memorables. La más polarizante, sin duda, es la protagonizada por Lady Paro y la Charo de la Guadaña, quienes se sentaban entre los invitados y se hacían selfies para la posteridad como dos influencers cutres de esas que se hacen fotos delante de las vías de Auschwitz, dejando claro que no son más que unas paletas de pueblo a las que no se les puede sacar de casa. Otra de las estampas es más sutil. La presencia del hombrecillo naranja era muy esperada. Se suponía que causaría todo tipo de revuelos, y así ha sido. Por un lado, la minicumbre celebrada con el presidente de Ucrania, Vladimir Shachvoshenba. No puedo decir bien los nombres porque me desmonetizan el vídeo. Y por otro, el tan cacareado atuendo del presidente de USA, y es que la prensa roja se ha prodigado a la hora de difundir la imagen de Donald Trump vestido de azul, cuando el protocolo exigía luto riguroso. Un luto que sí habría sido respetado por los demás líderes mundiales. Ven la foto, ¿no? ¡Qué torpe es este hombre! Que no sabe ni siquiera acudir a un entierro. Bueno, pues ahora quiero que vean ustedes la foto completa. Aproximadamente el 50% de los presidentes iban de negro y el 50% restante de colores diversos, entre los que destacaba efectivamente el azul oscuro del presidente estadounidense. Siempre que la prensa se mete en este tipo de manipulaciones vastas, me pregunto lo mismo. ¿No habrá suficiente mierda sobre este hombre que tienen que inventarse cosas? Porque 2 días después del funeral, el tío publicaba una foto hecha con pseudo-inteligencia artificial en la que él estaba vestido de papa. Y esto lo hizo él voluntariamente. No hay que trucar ninguna foto. Él mismo demuestra por sí solo su estulticia sin tener que trucar nada. Y al cierre les dejo con una magnífica noticia. El engendro político anteriormente conocido como Sumar ha resuelto dejar a Yolanda Díaz en sus filas con una posición que nadie sabe qué cojones es. Será una invitada permanente. Una figura que no existe en los estatutos del partido, pero que tururú flauta. DJ residente, convidada de piedra, cuñada que no se va ni con decapante. Pero podría ser peor, podrían ustedes ser canadienses que han decidido acabar de precipitarse al vacío y han elegido a un presidente más imbécil todavía que Justin Castro Trudeau. Y eso que la cosa, estaba jodida. Lo bueno es que así serán más fáciles de invadir por parte de Estados Unidos.
Y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo con furia porcina en los comentarios. Lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Hasta aquí los minutos del odio de hoy. Recuerden ustedes glorificar la pobreza, celebrar actos públicos como si fueran de tu cortijo, demostrar públicamente tu estupidez publicándola en Twitter, colgarse la chapita de nucleares no y después echarle la culpa a los marcianos si se va la luz. Coman gusanos, sean resilientes, ecosostenibles y por Dios, planchen ustedes de madrugada, que luego pasa lo que pasa. En definitiva, sean subnormales. Un abrazo con arrimón de pito. ¡Viva el rey y mueran los franceses! ¡Sí se puede! Y feliz Día de la Madre, mamá. ¡Ay! Estás todo sudado. Me da asco. Bueno, asco no es la palabra. ¿Estás sudado? Ay, sudadito. Un facha sudadito. Ay, cancelo mi suscripción. ¡Uy!